Hay etapas de la vida en las que no nos cansamos por hacer el mal, sino por haber intentado vivir rectamente. La envidia, los malentendidos y las injusticias silenciosas pueden hacernos titubear y preguntarnos si perseverar en el bien aún tiene sentido. Precisamente allí, Dios no permite que esas cosas dominen la historia, sino que las transforma en tierra donde su palabra se siembra más hondo, invitándonos a mantenernos firmes en la verdad y pacientes con el corazón anclado en Cristo, donde la victoria no necesita disputas, porque ya está escrita con la misericordia. Hermanos y hermanas queridos, comenzamos con un gesto muy pequeño que encierra, sin embargo, un gran misterio. Abrir la Sagrada Escritura y dejar que la palabra de Dios nos elija a nosotros como pequeñas píldoras para el alma. La palabra entra justo donde estamos cansados, confundidos, heridos por palabras humanas. Cuando la comunidad abre el libro y encuentra la historia de Pablo y Silas, el cuadro aparece vivo. Algunos corazones quedan convencidos y se adhieren. Una gran multitud de creyentes de origen griego y muchas mujeres de alcurnia se acercan al Evangelio, pero al mismo tiempo estalla la envidia, el tumulto y los planes para hacer daño. Así también en nuestra vida, cada vez que decidimos hacer lo correcto, no faltan los susurros, los cálculos que buscan frenarnos, las miradas de celos que ablandan el ánimo. Sin embargo, la carta a los Filipenses nos regala una mirada muy dulce. Algunos anuncian por envidia y rivalidad, otros por amor, pero Cristo sigue siendo proclamado. Esto no significa aceptar el engaño o pasar por alto el pecado, sino recordar al corazón que no debe quedar atado por la sensación de injusticia. Cuando pegamos demasiado la mirada al que se opone, podemos olvidar a aquel que crece silenciosamente en las almas que abren la puerta. Cuando las heridas de las críticas nos nublan, nos perdemos los brotes verdes que ya han germinado de la semilla de la palabra. Por eso, en lugar de permitir que la envidia de otros defina nuestro valor, elegimos permanecer bajo la luz del Señor, seguir haciendo el bien, seguir diciendo la verdad, seguir sirviendo con humildad. Esa luz no es ruidosa, pero es perseverante. No ostenta, pero sana. Ahora, seamos honestos con el propio corazón. Ha habido momentos en que la envidia nos ha hecho tambalear y la mano que hacía el bien se detuvo. En la familia, en el trabajo, en las relaciones, hemos encontrado olas de resistencia solo porque quisimos vivir correctamente. Y también en la penumbra más íntima hemos sido nosotros los envidiosos, incapaces de soportar la alegría del otro, reacios a reconocer la gracia que Dios concede a nuestros hermanos. La palabra no solo señala los escándalos del mundo, sino que ilumina los rincones no purificados del corazón para que regresemos a tiempo, antes de que se endurezca. Para recorrer este camino necesitamos un ritmo sereno, la escucha. El libro del Eclesiástico, tesoro de sabiduría del pueblo de Dios,
se nos acerca como un padre que se sienta junto a su hijo, le pone la mano en el hombro y le dice: hijo mío, escúchame, adquiere una enseñanza sana y presta atención de corazón. El ritmo actual de la vida arrastra la mente en todas direcciones. Escuchamos mucho y, sin embargo, ya no sabemos escuchar. Escuchar aquí no es solo recibir consejos, sino poner el corazón en la amistad, confiar los miedos, exponer las heridas, dejar que Dios nos hable en susurros. Cuando un corazón se detiene y se concentra, la sabiduría comienza a echar raíces. Las decisiones precarias se van aclarando. La luz no llega como un relámpago que enceguece, sino como la aurora. Crece, calienta y afirma poco a poco. De ahí aprendemos algo muy importante. Dios puede transformar incluso los celos y los malentendidos en la tierra donde su palabra se siembra más hondo. Él no quiere que suframos injusticias, pero tampoco permite que la injusticia sea la dueña de la historia. Nos enseña a mantenernos firmes en el bien, para que el sabor del reino penetre en cada comida familiar, en cada diálogo en el trabajo, en cada palabra que sale de nuestra boca. Cuando la mansedumbre del Señor habita en nosotros, nuestra respuesta ya no es contraatacar, sino paciencia y verdad. Cuando el corazón se ancla en Cristo, ya no necesitamos buscar victorias ante los ojos del mundo, porque su victoria está escrita en la cruz con la tinta roja de la misericordia. La palabra también quiere hablar de modo especial a los jóvenes que están ante las encrucijadas de la elección. No teman pedir buenos consejos. Dejen que el eclesiástico se convierta en compañero de camino. Quiten un poco de tiempo al ruido y entren en la habitación pequeña del alma, donde el Señor nos espera con paciencia infinita. Allí, esas píldoras de fe tan pequeñas se vuelven fuerza, aquietan el corazón y serenan la mente, no para huir del mundo, sino para volver a Él con un nuevo orden. Menos envidia en el corazón, menos puños cerrados, menos comparaciones en la mirada y pasos más ligeros en el camino del bien. Y si alguno entre nosotros se siente incomprendido, calumniado, dejado al margen por haber elegido lo correcto, recuerde, el Evangelio sigue creciendo, Cristo continúa siendo proclamado. Aun cuando algunos actúan con motivaciones torcidas, no se cansen de hacer el bien, no suelten las manos por unas palabras amargas, refugien el corazón bajo las alas del Señor. Como un niño se cobija en el manto de su madre, allí no solo somos protegidos, sino que también crecemos. Allí aprendemos a mirar al hermano con ojos de misericordia, para que la envidia no encuentre dónde adherirse. Y al acercarnos al altar, llevemos los golpes de la vida, el trabajo, la familia, los sueños aún inconclusos, las heridas que no terminan de sanar. Pongamos todo a los pies del Señor, como Pablo no se detuvo ante el ruido de la ciudad. Tampoco nosotros nos pararemos ante las puertas cerradas del corazón humano, porque la fuerza no nos la da el estruendo, sino aquel que camina en medio de nosotros, el que en silencio levanta las almas a punto de caer.
Hermanos y hermanas queridos, dejemos que la palabra de Dios sea hoy esa píldora pequeña tomada con constancia. Un gesto de bien, una breve oración, una mirada amable, esas cosas pequeñas vividas con fidelidad tejerán un manto de paz para cubrir toda la vida. Continuando con ese mismo espíritu, resuena un recordatorio suave del libro del Eclesiástico, como la voz de un padre bueno. Hijo mío, escúchame, adquiere una enseñanza sana y haz que tu corazón se aplique a mis palabras. La sabiduría no llega como un rayo que deslumbra, sino como la aurora que levanta el telón de la noche de nuestros pensamientos confusos y devuelve al alma un ritmo de paz. Cuando el corazón aprende a escuchar, la sabiduría comienza a echar raíces. Y cuando la sabiduría arraiga, las decisiones importantes de la vida se colocan sobre roca firme, ya no arrastradas por emociones pasajeras, ni por invitaciones seductoras pero vacías. Hagamos juntos un gesto pequeño, muy sencillo y útil. Pongamos suavemente la mano derecha sobre la frente, como para recordar al corazón que a Dios le importan también nuestro modo de pensar y decidir. La ciencia puede explicar el cerebro, la fe, en cambio, afirma que la oración riega lo más hondo del ser. Quien ora no huye de la realidad. Permite que el Señor reordene la realidad, serene las turbulencias y abra espacio a la lucidez. Cuando nos arrodillamos, la mente se endereza. Cuando hablamos con Él, los miedos reciben su verdadero nombre y se entregan a aquel que puede sostenernos. Por eso, la oración no nos debilita, al contrario, fortalece las fibras del alma y nos ayuda a mantenernos en pie ante tantos vientos de la vida. San Pablo elevó por los fieles de Colosas una intercesión bellísima. Que Dios los haga fuertes con el poder de su gloria, para que puedan perseverar con paciencia en todo y dar gracias con alegría. Aquí, la paciencia no es resignación pasiva, sino la resistencia del amor. En la vida matrimonial todos sabemos que sin paciencia la felicidad difícilmente perdura. El amor esponsal se sostiene porque sabe esperar, sabe perdonar, sabe empezar de nuevo. Así también la alianza del alma con Dios, quien ha recibido el bautismo, pertenece a Cristo. Como dice el apóstol, quien se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esta unidad no nos exime de las tribulaciones, pero nos da un nuevo latido para atravesarlas sin quebrarnos. Cuando aprendemos a dar gracias en medio de la prueba, entramos en otro espacio. La oscuridad deja de ser un lugar sin rumbo y se vuelve sitio donde el Señor abre camino. El apóstol cuenta que Dios nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, donde recibimos la redención, el perdón de los pecados. Este es el fundamento de toda fortaleza espiritual. Ya no quedo definido por mis caídas, sino por la misericordia que se inclinó, me levantó y me colocó en la herencia de la luz. Desde aquí, la perseverancia y la paciencia ya no son un esfuerzo solitario,
sino fruto de un corazón que habita en la casa del Padre. El misterio de Cristo se alza radiante. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Antes de todo, Él ya existía, y todas las cosas subsisten en Él. Cuando el santo teje este himno, no es para que contemplemos solo un cuadro teológico, sino para que recuperemos el orden de nuestra vida. Si todo subsiste en Él, entonces mis miedos ya no son el amo, mis planes ya no son el fin último, la fama o la comparación dejan de ser la medida. Así, puedo trabajar con todo mi empeño sin que el trabajo me devore. Puedo amar sin hacerme esclavo de la devolución. Puedo perder y seguir con el corazón luminoso, porque sé que estoy en manos de aquel que gobierna la historia. Desde aquí comprendemos la invitación a la escucha del eclesiástico en una hondura distinta. Escuchar no solo para decidir con prudencia, sino para que el corazón recupere la suavidad que la gracia pide. Los jóvenes que eligen carrera, estado de vida y vínculos decisivos necesitan mucho esta suavidad. Un corazón duro decide rápido, pero se quiebra fácil. Un corazón dócil al Señor se demora para discernir. Sabe preguntarse por las motivaciones, busca buenos consejos y deja a Dios la última palabra. A veces la respuesta no llega de inmediato. En el silencio, el Señor va madurando algo. Cuando eso madura, nos sorprende descubrir que la paz nos sostiene, aunque el camino no prometa facilidad. En la realidad cotidiana de la familia, conocemos bien los trabajos de cada día, los ronquidos del cónyuge, los hábitos molestos. Las diferencias de ritmo pueden convertirse en semilla de irritación. Recordemos, el amor esponsal es imagen del amor de Cristo por la iglesia. Cuando dialogamos con más mansedumbre y paciencia, cuando elegimos una palabra buena en lugar de una punzante, dejamos que Cristo ame con nuestro corazón. Y cada vez el hogar se vuelve un pequeño santuario donde brota la paz. Esta paciencia no nace solo de nuestras fuerzas, es un don. Pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Por último, volviendo al gesto de la mano en la frente, la palabra invita a la comunidad a un paso práctico. Cada mañana, antes de lanzarnos a la vorágine, guardemos un momento de silencio. Pongamos la mano sobre la frente y digamos en voz baja: Señor, abre mi mente, enciende en mí la sabiduría del eclesiástico. Dame la fortaleza de perseverar y la alegría de dar gracias, como intercedió San Pablo. Que todo hoy permanezca firme en Cristo. Luego recordemos las decisiones que nos esperan, una llamada que debemos hacer, una disculpa que debemos pronunciar, un trabajo al que ser fieles, una tentación que atravesar. Entreguemos cada cosa al Señor, una por una, así. El día entero se vuelve una liturgia viva y cada decisión, por pequeña que sea, perfuma de amor. Si en algún momento el cansancio nos invade
y pensamos que ya no podemos, no tengamos miedo. Volvamos al himno admirable. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y todo converge en Él. Apoyados ahí, nos levantamos de nuevo. Aunque alrededor haya mucho ruido, el corazón puede guardar un recinto de silencio para que hable el Señor. Y en ese silencio la gracia fluye como un manantial, llevándonos de la orilla de la preocupación a la orilla de la confianza. Entonces no solo caminamos por el camino correcto, sino que lo hacemos con un corazón alegre, perseverante y agradecido. Hermanos y hermanas queridos, estamos ante el misterio radiante de Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él no solo guía, sino que también comunica la vida, no solo señala el camino, sino que hace fluir en cada fibra espiritual de nuestro ser la sangre de la gracia. En Él habita plenamente la plenitud de Dios y por Él el Padre ha querido reconducir todas las cosas a la reconciliación, estableciendo la paz por la sangre de la cruz. Este misterio no es algo lejano, circula ahora mismo en nuestra vida, en los conflictos aún no resueltos, en las distancias dentro de la familia, en las grietas entre amigos, en las inquietudes todavía sin nombre en el corazón. Cuando levantamos la mirada hacia la cruz, la paz no cae como un milagro instantáneo, sino como un manantial silencioso que empapa las capas de tierra reseca, hasta que de pronto un día descubrimos que el corazón ha dejado de agitarse y ha aprendido a serenarse ante aquello que no puede cambiarse de inmediato. El Evangelio relata la hora en que Jesús fue colgado en la cruz entre dos malhechores. Muchas bocas lo injuriaban, muchas miradas eran frías. Uno de ellos, con amargura, lanzó palabras de insulto, pero el otro, con el corazón suavizado ante el inocente, amonestó a su compañero, reconoció la justicia y dijo al Señor: cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. La respuesta de Jesús rasga la noche como un rayo de luz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa no se dirigió solo a un hombre en una hora de la historia, es para todos los que se atreven a volver. Reconocen que necesitan perdón y ponen en Él su esperanza en medio del dolor y la afrenta. Allí donde todo parece fracaso, Jesús abre el paraíso con la llave de la misericordia. Ahora, la comunidad es invitada a entrar en una oración muy concreta para que cada uno pueda sentir el calor del corazón de Dios en su propia historia. Primer paso: cierren suavemente los ojos, aflojen los hombros, pongan la mano sobre el corazón. Pronuncien en silencio el nombre de Jesús, como quien llama al amado. Dejen que el latido se haga más lento, más hondo. Paso siguiente: díganle lo que más pesa dentro de ustedes. Un malentendido prolongado, una tentación que regresa una y otra vez, una herida antigua que aún sangra, una envidia que alguna vez nos avergonzó. No lo oculten. En la cruz Él lo vio todo y aún así dijo: tengo sed. Tienes sed de tu corazón, sed de oír tu verdad.
sed de tocar tu herida con una mirada mansa. Paso final. Repitamos las palabras del buen ladrón, pero con el lenguaje de nuestro corazón. Jesús, cuando reines en mi vida, acuérdate de mí. Cuando soy débil, acuérdate de mí. Cuando me pierdo, acuérdate de mí. Cuando estoy alegre, acuérdate de mí. Cuando tengo miedo, acuérdate de mí. Y pidamos que Él nos responda como entonces: hoy estás conmigo, no en otro día, no cuando ya seamos perfectos, sino ahora mismo. En medio de lo inconcluso, entre tantas esperanzas y temores, de esa promesa comienza a encenderse la paz. Una paz que no borra todas las tormentas, pero nos asegura que no estamos solos, que una mano está tomando nuestra mano. Ante aquel que es cabeza de la iglesia, aprendemos también a pertenecernos mutuamente. Si Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro es honrado, todo el cuerpo se alegra. Por eso, la reconciliación no es un capricho, sino el aliento cotidiano del cuerpo. Cuando elegimos una palabra de perdón, cuando contenemos una herida respuesta, cuando abrimos la puerta a un diálogo, permitimos que la vida de Cristo circule por el cuerpo. Tal vez digamos: ya lo intenté muchas veces. No desanimen. Como hemos meditado, la paciencia es la resistencia del amor. Y la paz es la flor que brota en la rama regada por la perseverancia. Comencemos de nuevo, una vez más, con un gesto pequeño, un mensaje breve, una llamada hecha con calma, una mirada agradecida. Lo pequeño, puesto en las manos del Señor, se convierte en instrumento de paz. Desde el misterio de la reconciliación, volvamos la mirada a nuestros vínculos más cercanos, en la familia. A veces un hábito minúsculo nos incomoda, pero si dejamos que Cristo ame con nuestro corazón, esas molestias se vuelven ocasión para ejercitar la mansedumbre en el trabajo. La competencia y el ruido de la comparación nos arrastran hacia la envidia. Si aceptamos el recordatorio, todo fue creado por Él y para Él, en ese mismo instante cambia la medida. Trabajamos no para arrebatar, sino para servir. Avanzamos no para superar al otro, sino para honrar al dador de nuestros dones. Cuando este orden regresa, el peso se aligera y la paz discreta esparce el perfume de la sencillez. Amén.